Bueno, ahora vamos a ver otro componente de la electrónica de potencia, que es el más representativo. No es el más importante actualmente, pero sí es el más representativo. Y pues es este, se llama diodo controlado de silicio. Y sus siglas son SCR, ¿no? Silicon Control Rectifier. Bueno, este componente, recordarán un poco creo que en el anterior video, la historia del componente, pues se basaba su funcionamiento en el tiratrón, que era una válvula a gas. ¿Qué hacía esa válvula a gas? Pues se le conectaban entre un ánodo y un cátodo un voltaje. Si ese voltaje era enorme, gigantesco, podía hacer que el gas se ionizara. Y un gas ionizado pues se comporta como un muy buen conductor, pero ocupaba un voltaje muy, muy elevado, ¿no? La otra manera para que se ionizara es que tenía una rejilla, una tercer terminal, es una rejilla, que en una zona más cercana entre el ánodo y esa rejilla se podía poner un voltaje mucho más bajo y crear la ionización de gas. Entonces, un gas ionizado era como si esa terminal de ánodo se acercara más hacia el cátodo. O sea, es como una terminal que va creciendo, haciendo una terminal conductora que va creciendo. Entonces, uno le ponía voltaje a esa rejilla, se ionizaba el gas y esa ionización de esa parte, de esa zona del gas, iba creciendo hasta alcanzar el otro extremo en el cátodo. Y entonces esa válvula empezaba a conducir, el gas se ionizaba, todo el gas estaba ionizado y conducía. Cuando de esa rejilla le quitábamos la señal, el gas seguía ionizado por el voltaje entre ánodo y cátodo. Entonces se mantenía conduciendo. ¿Cómo se evitaba que dejara de conducir aquel componente? Pues quitándole el voltaje entre ánodo y cátodo. Hasta que no se quitaba ese voltaje o bajaba lo suficiente, no dejaba de estar ionizado el gas y de conducir. Pues así es como funcionaba aquel componente que se llamaba tiratrón. Era una válvula con gas, era un bulbo lleno de gas. Ahora, esas válvulas funcionaban muy bien como interruptores controlados a través de esa rejilla. Pero no eran muy eficientes. Recordaban su esquema, tenía unas terminales para los filamentos. Los filamentos son igual que los focos antiguos, si recuerdan los focos antiguos, que se veían las terminales, unos filamentos. Ese calor que creaban esos filamentos, llegaron a tocar, supongo, o asumo, focos antiguos y estaban muy calientes. Ese calor creaba una nube de electrones que empezaba la ionización. Bueno, que hacía posible que facilitar esa ionización. Entonces, pero la mayoría de la energía pues se disipaba en calor. Entonces, aquellos componentes, aquellos bulbos pues no eran muy eficientes. El rectificador controlado de silicio fue una idea que provino de los laboratorios Bell, pero ellos nunca lo hicieron físico, porque había todavía, aunque ellos plantearon la teoría de funcionamiento y lo que se tendría que hacer para que operara y cómo iba a operar, pero no lo pudieron hacer físicamente porque necesitaban tecnología en ese momento no existente. Eh, esa tecnología se creó en poco tiempo y fue la empresa General Electric quien lo fabricó por primera vez, ese componente. Cuando tuvieron ese componente, como operaba de maneras muy similar, o si no, bueno, no idéntica, pero muy similar al tiratrón, se le puso como nombre tiristor. Entonces, este dispositivo, que no tenía nombre, se acababa de crear, se le puso como nombre tiristor. Ese fue su nombre original. Y que es el acrónimo de las primeras letras de tiratrón y las últimas letras de transistor, ¿no? Por eso le dieron ese nombre. Ahora, un año después apareció otro componente bajo los mismos principios, luego unos años después apareció otro más y unos años después otros más y empezaron a aparecer muchos componentes más que funcionan bajo estos principios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues a todos esos componentes que funcionan bajo los mismos principios se les llamó tiristores, familia de tiristores. Y entonces al tiristor original, que es este, pues se le cambió de nombre. Y se le puso como ahorita lo conocemos, ¿no? Como Silicon Control Rectifier.
Y bueno, ¿cómo funcionaba aquel dispositivo? Bueno, pues aquí está el símbolo. El símbolo de un SCR. Es el símbolo de un diodo. Pueden observar, un diodo convencional, pero tiene una tercer terminal que se le llama compuerta, el gate. Si lo abriéramos, si por dentro lo rebanáramos así, si ese componente lo viéramos y lo pudiéramos rebanar y con un microscopio observar, encontraríamos estas capas de material semiconductor dopado. A eso que observaríamos pues, se llama estructura primitiva. Bueno, vean que es una estructura de 4 capas de material semiconductor dopado tipo P y dopado tipo N, creando por lo tanto 3 uniones. El que tenga 4 capas también se utilizó para indicar que los tiristores, la familia de los tiristores, también se les llama componentes de 4 capas, pero no es un término adecuado, porque hay tiristores que tienen más de 4 capas y hay componentes que no son tiristores que tienen también 4 capas, entonces no es un término adecuado usar que si es de 4 capas es un tiristor, no es lo más adecuado. Ya luego hablaremos un poco de en qué se caracteriza un tiristor, ya que veamos los 3 primordiales. Bueno, entonces tenemos 3 diodos, observan, tenemos 3 diodos que se formaban en ese componente. Lo voy a dibujar acá. Un diodo, el primer diodo, el de J1, pues sería este. Otro diodo que sería el de J2, si observan, está al revés. Y un tercer diodo, pues estaría en la misma dirección que el primero. Entonces, esto sería también un circuito equivalente de un SCR. Son 3 diodos. Igual que en un diodo convencional, si yo le pongo en el ánodo la terminal positiva y en el cátodo la terminal negativa, el diodo conduciría porque la unión PN se polariza directamente y empezaría a conducir. Si lo hago aquí, vean, si lo hago aquí el positivo acá y el negativo acá, se nota que el primer diodo está polarizado directamente, el último también, pero el de en medio está inversamente. Entonces no va a conducir, no conducirían polarizado de manera adecuada para un diodo convencional, no conduce. Bueno, no conduce a menos que yo ponga un voltaje gigantesco, muy, muy alto. El diodo que aquí está representado como la unión J1 está polarizado directamente. El J3, la unión J3, está polarizada directamente, pero la unión J2 está inversamente. Recordarán de sus cursos de física moderna y semiconductores que una de las posibles rupturas, de las maneras en que un semiconductor puede conducir, una unión semiconductora puede conducir, es lo que se conoce como la ruptura por avalancha. ¿Qué se requiere en ella? Una alta energía, o sea, un voltaje elevado haría que los electrones de una de las estructuras, la del material P, aunque no están libres, sea tan grande que los force a caminar. Aunque no se encuentren libres, los libera. Entonces, un alto voltaje podría hacer que este diodo conduzca. Estos dos, los dos de los extremos, pues ya quieren conducir. Y si lo vemos de esa manera, J2 no, pero si el voltaje es muy alto, va a conducir. Pero sería por efectos de avalancha. Sería una ruptura por avalancha. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si lo ponemos al revés? Si ponemos en el ánodo el negativo y en el cátodo el positivo. ¿Qué pasaría? Bueno, pues ahora los diodos de los extremos están polarizados inversamente. El diodo de en medio, el J2, estaría directamente, pero como los dos están inversos, pues no conduciría. O sea, este componente, polaricemos o no, bueno, en una u otra dirección no conduce en términos normales, a menos que el voltaje fuera enorme, pero ese es otro cantar. No conduce en ninguna de las dos direcciones este diodo de manera convencional. ¿Okay? Ahora, ¿para qué sirve entonces la compuerta? Pues se imaginarán para qué sirve, pero vamos a explicar cómo funciona. Para ello, podemos usar esta parte, la estructura equivalente. Vean que lo único que se hizo fue
dividir, separar esta parte, los dos de en medio, las uniones de en medio, los materiales semiconductores N y P se, se, se separaron en dos partes para aparentar un transistor. Vean, es una unión, o así está la estructura de transistores PNP, y el otro también parece ser un transistor NPN. Solo que los materiales P están conectados y los materiales N están conectados, porque de hecho son el mismo material. Y vean, aquí está la representación de esta estructura a través de un transistor PNP y de un transistor NPN, donde hay elementos conectados, la base con un colector y el, colector con la base del otro transistor. Es una manera de representar este circuito. No significa que un SCR pueda yo crearlo a través de transistores complementarios. O sea, si yo los conecto así no va a funcionar. Solamente es para intentar explicar. Igual que un transistor no se puede fabricar a través de dos diodos, porque pues, aquí hay un transistor, son dos diodos. Entonces, si yo junto dos diodos y los uno, no se crea un transistor, no opera. No solamente es la conexión eléctrica entre ellos, sino también la cuestión física, o sea, los espacios que hay entre esas uniones los que me dan la operatividad. Entonces, no es que un SSR funcione con transistores como está aquí. Solamente es una manera de intentar representar para explicar algo. Ok. Entonces, regresando a este punto. Si yo coloco acá en el ánodo una terminal positiva y en el cátodo una terminal negativa, no conduce el componente. Estoy polarizando directamente esta unión, la base emisor, y directamente también la base emisor del otro transistor. Pero tengo uniones aquí, esta que está aquí, que no está polarizada directamente. Pero puedo hacer algo. Si yo en la compuerta, entre la compuerta y el cátodo, aplico un voltaje suficientemente o mucho mayor o más alto que el umbral del diodo base emisor, entonces va a haber flujos de corriente en la base. Si yo le pongo suficiente voltaje y suficiente corriente, ¿qué puedo hacer en ese transistor? ¿Cómo opera un transistor cuando le pongo suficiente voltaje y corriente? Bueno, pues recordarán que los transistores se pueden comportar como interruptores entre colector y emisor. Si yo no le pongo voltaje, es un interruptor abierto. Si le pongo un cierto voltaje o una cierta corriente, empieza a conducir. Si le pongo mucha corriente o el equivalente a mucho voltaje, conduce muy bien. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese transistor? Entre colector y emisor, que aparentaba ser un circuito abierto, un interruptor abierto, si le pongo suficiente voltaje y entra suficiente corriente, logro esto, que conduzca, un interruptor cerrado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo solamente un diodo conduciendo entre el ánodo y el cátodo. Esa es la manera, así digamos, más simple, más simplista de observar cómo funciona. Si yo pongo un voltaje entre compuerta y cátodo suficientemente grande, puedo hacer que entre ánodo y cátodo conduzca el componente. En otras palabras, es un diodo convencional, pero yo puedo hacer que conduzca si le pongo entre compuerta y cátodo un voltaje suficiente para conducir. Si lo vemos aquí, lo podríamos explicar un poco de esta manera. Recordarán que cuando tengo un material tipo P, un material tipo N, ¿qué implica el material tipo P? Que tengo portadores de carga positivos libres y en el N portadores de carga negativos libres. Y yo los llevo hasta el contacto, a donde se juntan. Donde se juntan hay portadores de carga libres positivos y negativos, y entonces en el punto de contacto los negativos de uno saltan a los positivos del otro y desaparecen los portadores libres. Y entonces, ¿qué se forma en ese lugar de contacto? Pues una zona libre de portadores. En otras palabras, se forma pues un conductor, material tipo P o material tipo N, una zona libre que se comporta como un aislante y luego una zona conductora.
del otro tipo de material. Puede ser este P y entonces acá es N. O N aquí y acá es P. Y una zona sin portadores libres. O sea, se forma un capacitor, en pocas palabras. Entonces, esas uniones J1, J2 y J3, pues es la parte que es el aislante propiamente. El material P es la placa, el material N es la otra placa. ¿Qué pasaría entonces allí? Pues tenemos un aislante en medio. ¿Cómo se notaría ese efecto? Bueno, pues la batería, la terminal positiva de la batería, pues empezaría a llenar esta placa de portadores de carga positivos, que son huecos. De este lado en el cátodo, si está conectado a una terminal negativa, pues se formarían portadores, habría portadores de carga negativos, electrones. Estarían en todos lados de la placa. Bueno, del material semiconductor. Estarían así, todos los P. Y el IOP no conduce por el diodo que está ahí en medio, este que está aquí. No conduce porque no está polarizado adecuadamente. ¿Qué ocurre cuando nosotros le ponemos por aquí un terminal positivo con respecto al cátodo? Entonces, si le pongo un terminal positivo aquí, estoy llenando de huecos el material tipo P. Entonces empezaré a llenar de huecos. Este diodo, el J3, lo estoy polarizando directamente, es obvio, ¿verdad? El negativo está en el N, el positivo está en el P. Ese está conduciendo. De hecho, si yo mido entre compuerta y cátodo, lo que voy a encontrar es un diodo. Si mido con un ómetro, si pongo acá el positivo y acá el negativo, de ese ómetro conduce. Y si lo pongo al revés, no conduce. Es un diodo. Debería de encontrar yo aquí un diodo convencional. Esa es una manera de verificar que el dispositivo funciona, que aquí hay un diodo. Ahora, ¿qué pasó cuando tengo esta estructura de cargas? Bueno, pues recordarán lo que pasa en un capacitor. Si yo pongo electrones y empiezo a llenar una placa de electrones, una de las placas las lleno de electrones, el aislante que separa las placas se polariza, o sea, se acomoda. De esta manera, más y menos, se van acomodando. Todas las moléculas del aislante se van acomodando por esa polarización. ¿Qué ocurre hasta el otro extremo? Pues hago que se acomode, que los electrones que están sobre esa placa se corran hacia el otro lado porque en ese lugar va a haber una carga negativa. Entonces esa placa por inducción pues, se carga de manera positiva. Entonces vean, aquí al yo haber polarizado a través de la compuerta y cátodo, al poner un voltaje positivo, lo que estoy haciendo es que por inducción lleno el material tipo N de electrones. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que J1 está polarizado directamente, J3 ya está polarizado directamente y J2 está polarizado directamente. Así que empieza a conducir. Hay una conducción entre ánodo y cátodo. Y esa es la corriente de conducción del ánodo. Empieza a caminar corriente. Ahora, ¿qué pasa cuando digo, bueno, pues ya le quito ese voltaje que estaba polarizando adecuadamente esto? Es más, lo desconecto. ¿Qué pasaría? Voy a quitar este capacitor. ¿Qué pasaría cuando lo desconecto? Pues que ya no importa. Se queda aislado. Se queda aislado así como se observa. Y es como tener, bueno, el capacitor que tenía aquí, cuando yo lo aíslo, se queda cargado. De hecho, un capacitor aislado, pues se queda cargado. Ese es el principio de funcionamiento de las memorias EPROM. Se cargan, se aíslan y queda cargado o descargado cada celda, formando ceros y unos durante largos, pero muy largos periodos, arriba de 10 años. ¿Sí? Se queda cargado. Bueno, pues ocurre lo mismo. Queda cargada la unión J2, polarizándose directamente. Entonces, aunque yo ya no le ponga nada por la compuerta, queda conduciendo este diodo, se queda en conducción. ¿Qué tengo que hacer para que deje de conducir? Tengo que quitar el voltaje entre ánodo y cátodo. Ya sea quitarlo, si quito la diferencia de potencial es obvio,
deja de haber corriente. O si lo invierto, estoy polarizando inversamente los diodos de los extremos y por lo tanto también deja de conducir. Entonces la manera en que este componente deje de conducir ahora ya no se puede hacer nada por la compuerta, sino es a través del ánodo y cátodo, o se invierte o simplemente se desconecta el circuito. ¿Qué implica? Que este componente se comporta exactamente que el tiratrón. Por eso le dieron ese nombre, igualito que el tiratrón. En cuanto se logra la conducción, ya no se puede parar. Para parar hay que eliminar entre ánodo y cátodo esa diferencia de potencia. O invirtiendo. Y bueno, esta es la curva característica de ese componente. Esto que se ve aquí, vamos a usar otro color. Esto que se ve aquí es la curva, sería la curva del diodo convencional. Es un diodo convencional. Es un diodo convencional, solo que tiene 3 diodos, digámoslo de esa manera. Este diodo, ¿cuál va a ser la caída de voltaje en este diodo? O sea, de aquí a acá. ¿Cuál es su caída de voltaje? No es un solo diodo. Tiene 1, 2, 3. 3 uniones. No son, si fueran de silicio, y de hecho se hace de silicio, no se utiliza, no cae exactamente los puntos 7 que uno considera. Varía, depende de cómo fue fabricado, pero este voltaje de umbral, que hagan de cuenta que se lleva así, no me quedó muy bien, ese voltaje de umbral andará por ahí, depende, pero anda por allí de entre 1 y 2 volts. O sea, es un diodo convencional, depende de la corriente que lo atraviesa, el voltaje que tiene. Consideramos que el umbral es como de 0.7 y entre más corriente le atraviese, pues la caída de potencial por razones óhmicas pues va subiendo. Este diodo en general, aún teniendo muy poca corriente, pues su umbral pues es más alto que un umbral convencional de un diodo convencional, ¿no? Entonces está por ahí de cercano al 12. Casi siempre, bueno, eso aparece en la hoja de especificación de ese componente. ¿Cuál es ese voltaje con el que se queda ese diodo? Ahora, este diodo, un diodo convencional, conduce en una dirección. Es esta curva que se ve aquí así. Y no conduce en la otra, es esto que se ve acá. ¿Qué es esta corriente pequeñita que se nota? Es la corriente de fuga. ¿Sí? Es una corriente de fuga típica de un diodo. Este corte pues implica que hasta acá empieza a conducir, es cuando ocurre la avalancha. Esta zona que no debe de conducir es cuando yo polarizo inversamente mi diodo, no debería de conducir. Se llama zona de bloqueo inverso porque no conduce, está bloqueado, no conduce. Pero si yo le pongo un voltaje muy alto en sentido contrario, pues puedo alcanzar la ruptura por avalancha y hago que conduzca. Y se daña, regularmente se daña. Es un voltaje elevado, puede ser un poco alto, depende de cómo lo fabricó el fabricante. En la hoja de especificación vendrán esos detalles. Entonces, aquí donde vemos esta caída, es un voltaje de ruptura inverso. Un voltaje de ruptura inverso. Ahora, en sentido directo, o sea, polarizar así, más aquí y menos acá, sin señal por la compuerta, tampoco conduce este componente. Es esta parte que se ve aquí. ¿Qué corriente es esa? Corrientes de fuga. Son corrientes muy pequeñitas. Es esa ahí de que se nota ahí, corrientes de fuga. Cuando yo no hice nada, yo no le puse señal entre compuerta y cátodo, pues no conduce. A menos que el voltaje sea tan alto que alcance la ruptura. Esto se llama el voltaje de ruptura directo. Cuando yo no pongo señal por la compuerta, no conduce. Se llama zona de bloqueo directo. No quiero que conduzca este componente, entonces no conduce. Pero ¿qué pasa cuando yo le meto señal por la compuerta? Aquí está representado como IG diferente de 0. O sea, pongo corriente en la compuerta. Debe ser en esa dirección, entrando por el diodo con el que está formado.
¿Qué pasa cuando meto esa corriente? Lo disparo. ¿Y dónde lo pude haber disparado? Pues en diferentes zonas, en diferentes momentos. ¿Sí? Son esas diferentes curvas. ¿Dónde lo hice? Bueno, depende de en qué momento de la señal yo fue donde lo puse. No importa, no depende de qué magnitud de corriente. Se ocupa una corriente para disparar y un voltaje para disparar. Pero esto que está representando aquí es el momento de la señal que yo quiero, en el que yo quiera dispararlo. Porque regularmente esto se utiliza para señales de corriente alterna. Entonces imaginen que tienen una señal de corriente alterna. Tiene el lado positivo y el lado negativo. En el lado negativo se polariza inversamente. No puedo hacer que conduzca, es un diodo convencional. Entonces yo puedo poner esta señal de este lado, del otro lado una carga, y entonces a lo sumo lo que podría tener en la carga pues es una rectificación de media onda, porque es un diodo convencional a grosso modo. Pero conduce cuando yo le indique, cuando yo lo marque. Puedo hacer que conduzca a partir de ese instante y conducir. Y solito va a dejar de conducir porque se invierte la polaridad, entonces solito va a dejar de conducir. Y luego yo decirle otra vez, meter señal y decir, vuelve a conducir y tener y manejarlo como un diodo convencional. De hecho, no tendría caso usar este diodo. Pero yo pude haber hecho esto. No permitirle que conduzca, hasta que yo le indique. Entonces no conduce hasta que yo en este instante pongo mi corriente en la compuerta y empieza a conducir. Y conduce toda esta zona. Y luego ya no conduce porque está polarizado inversamente. Y luego decirlo otra vez, hasta este instante u otro o donde yo quiera volver a conducir. ¿Sí? Entonces es un diodo convencional donde yo decido, en la zona de conducción, yo decido en qué momento él empieza a conducir. Ahora aparecen muchos detalles, muchas características. Vean, la curva, recuerden que las curvas características es la relación de voltajes en el componente contra corrientes en ese componente. Entonces la corriente en el eje Y es la corriente del ánodo, lo que está atravesando. Y esa corriente va a ser entre ánodo y cátodo. Atraviesa así la corriente. Y este es el voltaje entre ánodo y cátodo, es el voltaje aquí, que son los relevantes. Vean que aparecen aquí algunas corrientes. Esta corriente D es la corriente de fuga. Es una corriente muy pequeña. Pueden ser del orden de los nanoamperes. Típicamente son microamperes lo que estos componentes tienen como fugas. El IH es una corriente que se llama corriente de sostenimiento. Es la corriente mínima en IA para mantener encendido el SCR. ¿Sí? ¿Qué implica? O cómo visualizarlo. Por ejemplo, yo lo hice conducir. Conduce. Y antes de que llegue al cero, la corriente se ha reducido tanto que es como si ya lo hubiera desconectado. Eso yo creo que lo comprenden, ¿no? Si cuando ya viene cayendo la corriente, o yo le voy bajando, véanlo así, yo le voy bajando el voltaje entre ánodo y cátodo en sentido directo, cuando está conduciendo él, le voy bajando el voltaje, le bajo tanto que la corriente fluye aquí, bueno, la corriente que va fluyendo es tan pequeña que ya no logra mantener las uniones conduciendo directamente y entonces se apaga. Entonces se llama corriente de sostenimiento. Y la IL se llama corriente de enganche o es la mínima requerida para mantener la conducción. ¿Sí? A lo mejor dicen, ah, caray, ¿y esa cómo fue? Bueno, cuando yo lo disparo, o sea, pongo señal entre compuerta y cátodo, entra corriente y se dispara, el de estar así, de quedarse todo el voltaje, que es esta parte, quedarse todo el voltaje, y le meto señal, el voltaje se cae, empieza a conducir él, digamos, se empieza a comportar como un cortocircuito y empieza el voltaje entre esos terminales a bajar, a caer.
yo debo de mantener una corriente mínima para que apenas lo acabo de disparar. Si yo le dejo de meter corriente entre ánodo y cátodo, se va a volver a bloquear. Son corrientes diferentes. Una ya lo disparé y se mantiene. Debo de mantener una corriente mínima ahí en particular para mantener la conducción. Y la otra es en el momento del disparo. En el momento de disparo empieza a haber corriente y es una corriente que es más alta que la que sigue. O sea, acabo de dispararlo, debe llegar a una corriente en particular para que yo pueda quitar el disparo y seguir disparando. ¿Sí? Y bueno, son datos que aparecen en la hoja de especificación, que se utilizan o no dependiendo cuando se quiera utilizar en algún diseño, pues uno u otro. En general, pues se dice que IL depende del proceso de encendido. Es una corriente para encenderlo y mantenerlo encendido. Y el IH es para apagarlo. Es una corriente que debajo de ella se apaga cuando ya está encendido, ya que está encendido. Digámoslo así a grosso modo. Es una manera simple de verlo. Ahora, los SSR no solo se disparan de esta manera, o sea, no solo se disparan a través de la corriente en la compuerta y voltaje entre compuerta y cátodo. También hay otras maneras de dispararlo. Uno, pues ya lo conversé, es alcanzando el voltaje de ruptura. Cuando no se utiliza la compuerta o la compuerta está abierta, si subo el voltaje aquí hasta alcanzar la ruptura, pues conduce. Esa es una manera de hacer que conduzca. Otro, pues es la que acabamos de ver, es el pulso por la compuerta. Otro son variaciones bruscas de voltaje entre ánodo y cátodo. Resulta que estos componentes, recordarán que pues ahorita hace un momento lo vimos, cuando junto material tipo P y material tipo N los llevo al punto de contacto, se crea un capacitor, una capacitancia. Entonces hay capacitancias que generalmente pues, se consideran parásitas, ¿no? O sea, no nos gustaría que estuvieran ahí. Entonces en las uniones aparecen capacitancias. Cuando yo pongo voltaje aquí, esos capacitores se están llenando. Ah, pues el problema es este de aquí, el del diodo interno, que la idea es que no conduzca. Si pongo una señal entre ánodo y cátodo que varíe muy rápidamente, ¿qué va a pasar? Son capacitancias muy pequeñas. Si pongo una señal que varía muy rápidamente, tiene componentes de alta frecuencia. Entonces, estas capacitancias se van a comportar como flujos de corriente. Y entonces voy a cargar, o puedo cargar, el, el capacitor de la unión J2 y hacer que conduzca. Entonces, si pongo señales muy veloces por aquí, aunque yo no haga nada por la compuerta, puedo llegar a polarizar el diodo interno, polarizarlo adecuadamente y hacer que el componente empiece a conducir. Entonces, esa es una de las formas. Y por eso viene en las hojas de especificación una variable que es muy importante, que es así. Es cuánto puede llegar a variar el voltaje con respecto al tiempo sin disparar este componente, porque la idea es que no es deseado esa variación, aunque podría usarse en algunas aplicaciones. O sea, ciertas señales disparar. O sea, ciertas señales de cierta velocidad hacer que dispare. Entonces también puede ser útil, aunque en general no es tan útil. No quisiéramos que se disparara cuando no controlamos ese disparo, ¿no? Cuando la misma señal que viene caminando por aquí es quien lo dispara. Bueno, esa es una. Otra es elevando la temperatura. Recuerden que los materiales semiconductores, cuando se eleva la temperatura, se empiezan a comportar cada vez como mejores conductores. Y las uniones, el aislante que está ahí en medio, si elevo suficiente la temperatura, hago que el aislante que se creó, pues conduzca. O sea, un material semiconductor intrínseco que no conduce a temperatura ambiente, si le elevo un poco la temperatura, conduce. Esas son las características de los semiconductores precisamente. Ese rango está muy cercano a nuestra temperatura ambiente. Entonces, si lo elevo la temperatura, conduce.
puede ser útil, ¿verdad? O sea, si yo le pongo un cierto calor, que conduzca, es como una alarma de una temperatura. Pero en otras aplicaciones yo quisiera que solo se prenda por la compuerta, que no haya otra manera de encenderlo porque puede ser peligroso, ¿no? Depende de la aplicación. Bueno, y hay otra. Una es que sea disparado por luz. O sea, que tenga que alguna onda electromagnética, algún tipo de radiación, llegue y encienda esto. Lo mismo que como funciona en los fotodiodos. En los fotodiodos se puede hacer que conduzca un diodo haciendo que incida una onda electromagnética, que eleve, que haga que electrones de cierto nivel pasen a otro y se crea la conductividad. Entonces también existe esa posibilidad. De hecho se hacen adrede, se pone una ventana precisamente a esta unión, de este lado, y es un SCR controlado por luz. Entonces también es una aplicación muy útil, es así. Y esa es muy fácil de aislarnos de ella, pues cerrándolo en un encapsulado oscuro, que no entre ninguna radiación. Podría haber radiaciones que entran, rayos X, rayos cósmicos, otras radiaciones que podrían hacer que esto encendiera, pero no es común, ¿no? Tenerlo, que eso ocurra por el ambiente en el que trabajan. Pero si se les pone una ventana para que pueda ingresar luz. Cuando es así, pues se les llaman rectificadores controlados de silicio activados por luz. Ese es el nombre. Bueno, hasta aquí este video.